Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes y señoritas estudiantes. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Centro Preuniversitario del CEPREUNAP les da la bienvenida en este ciclo virtual. El curso de biología, ya estamos en el tema o el tomo 3, el tema es la reproducción de los seres vivos, que está a cargo de los profesionales como los biólogos, odontólogos, médicos y licenciados, que brindarán información acerca de este tema, esperando que sea de su interés y les sirva también para poder tener más conceptos a la hora de dar los exámenes de admisión. Sin más preámbulos, vamos continuando con este tema. Muy bien, entonces ya estamos en el tema de lo que es la reproducción de los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, hablamos en general de todo lo que son los animales, tanto el hombre, las plantas, peces, microorganismos y todos los seres vivos. Ahí tenemos una imagen y vamos continuando con nuestra información. Bien, vamos continuando con las diapositivas acerca del concepto de lo que es la reproducción. Nos dice que la reproducción es el proceso biológico por el medio de la cual se crean nuevos individuos y es una de las características fundamentales de los seres vivos. Cada organismo existe como el resultado de ella, o sea, de la reproducción. Podemos decir entonces que la reproducción también nos dice que vamos a encontrar dos características o dos formas o dos modalidades, las que reciben el nombre de reproducción asexual o vegetativa y la reproducción sexual o generativa. Cuando hablamos de los seres vivos, quiere decir que se van a reproducir las bacterias, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Entonces aquí tenemos un concepto muy básico de lo que es reproducción. Tipos de reproducción. Los tipos de reproducción son dos, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y la reproducción sexual como concepto básico nos dice basta un solo progenitor para poder tener una reproducción. Acá podemos observar una estrella de mar donde se segmenta una parte de ella para volver a crear o reproducir un nuevo organismo. Como concepto tenemos, dice, es el más primitivo de las partes de la reproducción, solo necesita de un miembro o un individuo o un progenitor para poder tener descendencia y va a tener información genética del ADN del mismo progenitor. Este tipo de reproducción representa ventajas como la de no necesitar otros miembros para reproducirse, pero también va a tener desventajas que no permite la evolución de otras nuevas especies. En el caso de la reproducción sexual, dice, como concepto básico, se necesitan dos progenitores, dos parejas, hembra y macho, que van a realizar el proceso de la reproducción. En la gran mayoría de los animales o los seres vivos, incluidos los seres humanos, se distinguen dos tipos de sexo, masculino y femenino, o hembra y macho, con cada uno con sus características de sus gónadas, que van a tener ese material para recombinarse y tener nuevos individuos que al futuro también lo harán. Muy bien, vamos continuando con esta diapositiva. Vamos a hablar acerca de la reproducción asexual de las plantas o en las plantas. La reproducción asexual en las plantas es aquella donde los gametos o células sexuales no intervienen en el proceso. Es decir, un organismo vegetal se convierte en progenitor y dará origen a uno o más organismos o otros individuos. Las plantas son capaces de reproducir nuevos individuos a través de diferentes procesos, por divisiones mitóticas, como fragmentarse en los tallos, las hojas y las raíces. Esta reproducción puede ser de forma natural o de forma artificial. Entre ellas se van a destacar, tenemos los estolones, los tubérculos, los rizomas, los bulbos. También podemos tener a las esquetas y a las esporas. Los estolones, que estamos ya en la página 64 del módulo, son tallos verdes que crecen de forma horizontal. Acá podemos observar una planta y le nace un tallito externo en la parte de fuera de la tierra y se introduce al suelo y vuelve a crecer otra flor, otra planta. Al tener contacto con el suelo desarrollan raíces
al enterrarse dan origen a una nueva planta. Esos son los estolones. Algunas frutillas realizan este proceso. Los tubérculos, tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva como almidón y desarrollan yemas y pueden dar origen a nuevas plantas. Por ejemplo, la papa. Ahí tenemos una papa y si nosotros sacamos la papa podemos sembrarla en otro sitio y saldrá una nueva planta de papa. Y así será el proceso. Eso se le llama tubérculos. Los rizomas son algo parecido a los estolones, pero con una diferencia. Los tallos subterráneos horizontales no son raíces, son tallos que crecen bajo la tierra y forman brotes o yemas que pueden dar lugar a otras plantas. Por ejemplo, el jengibre, o que también le llamamos el quión. Aquí tenemos una planta que su tallo en la parte subterránea va a dar origen a otra planta. Mientras que en el caso de los estolones, externamente va a crecer la parte de su tallo, pero en la parte posterior, en la parte superior, y acá en la parte interna. En el caso de los bulbos, que también es una forma asexual de reproducción de las plantas, nos dicen los tallos subterráneos recubren por una o muchas capas de hojas, almacenan sustancias nutritivas de reserva que servirán para que se desarrolle una nueva planta, por ejemplo el ajos y la cebolla. Ahí tenemos un bulbo, esa es una característica. También vamos a encontrar unas esquetas y también esporas, que no lo tenemos en la imagen, pero lo vamos a explicar. Está en la página 64. Son las formas más corrientes de reproducción asexual de las plantas. Se producen generalmente poca variedad, son agentes dispersos normalmente a través de esporas. Y a través de esporas las plantas también se reproducen. Muy bien, en esta diapositiva vamos a explicar algo de esto. Muy bien, estoy continuando con la diapositiva anterior. Acá tenemos algunos ejemplos de la reproducción asexual de las plantas. Habíamos dicho que los tubérculos, tallos subterráneos, por ejemplo la papa, la remolacha y también tenemos ahí el borteato. Luego tenemos las hojas modificadas, son hojas, el bulbo como el ajo, la cebolla y el tulipán. También vamos a tener tallos subterráneos, si se dan cuenta aquí, los rizomas como los lirios, el jengibre y la grama. Y el estolón, las fresas, el trébol y la cinta, que es un tipo de vegetación. Ahí vemos la parte externa. Acá vemos parte interna. Luego tenemos un tipo de esquetas, que también es un tipo de reproducción asexual, que lo da la vid, en este caso como las uvas. También se le llama, ahí va a ocurrir una fragmentación en el tallo y va a derivar otra planta. ¿Ya? Ahí tenemos también el geranio y lavanda, que es un tipo de plantas muy olorosas de fragancias. Vamos continuando con la otra diapositiva. Muy bien, continuando con lo que es la reproducción sexual de los seres vivos, pasamos a la reproducción asexual de los animales. Tenemos algunas características importantes. Nos dice que va a intervenir un solo progenitor. No van a participar gametos. Los descendientes son idénticos genéticamente al progenitor, porque solamente habrá uno. Y utiliza mayormente la mitosis y la fisión como proceso de reproductivo. Existen varias modalidades que vamos a ir viendo durante esta exposición. Aquí tenemos algún tipo de reproducción asexual animal, la partenogénesis, la gemación, la fragmentación, la excisión, también llamada bipartición, algunos también le llaman fisión, división simple, la gemación, que es la misma de acá, como característica, la esporulación, también vamos a encontrar en nuestro módulo, nos pone la poliembrionaria, también tenemos la poliembrionaria, que lo vamos a ir explicando en cada uno de estos conceptos. Podemos observar acá en la partenogénesis, el huevo, ¿sí? El huevo no va a haber la presencia de un gameto, solamente se va a autofecundar, creará un huevecillo y saldrá un individuo idéntico al que lo puso, al que lo creó, sin necesidad de haber un gameto masculino o femenino, solamente uno de ellos, que se autofecundará y tendremos un individuo con características idénticas a la anterior. La gemación, acá vemos un tipo de hidra, donde el individuo le saldrá una ramificación, digamos así,
y luego se liberará y tendrá una reproducción asexual. La fragmentación es propia de la estrella de mar, donde se va a dividir en diferentes partes y cada uno creará un individuo igual, idéntica a la que les originó. En el caso de la excisión, bipartición o división simple, un individuo comienza un proceso que se denomina pues la célula madre, va a dividirse en dos células hijas de modelo mediante el cual al final tendremos dos idénticas, ¿cierto? Dos hijas, sea bipartido, bipartición, dos individuos, un proceso asexual en los animales. La gemación, que es la misma de acá que hemos hecho, un individuo le nace una gema, un costadito, o gemación también se le denomina, sale ya su reproducción y luego va a producir varios de ellos. En el caso de la osporulación, un individuo comienza el proceso de reproducción interno, forma pequeñas células o gametos que luego va a comenzar a expulsarlo en forma de esporas y a futuro serán idénticas a las que la originó. Ese es el proceso de la esporulación. También tenemos ahí la poliembrionaria, que es otra modalidad que no la encontramos como imagen, que es un tipo de reproducción donde el cigoto fecundado crea más de un embrión, o sea, varios embriones. Con una sola fecundación se crea varios embriones, se denomina poliembrionaria. Por ejemplo, tenemos a la carachupa. La carachupa puede ser este proceso, es una modalidad de reproducción que se da cuando el cigoto se crea más de un embrión. Además, también se puede generar tarde el embrión en fragmentos de diferentes formas. Se da tanto en animales como en vegetales. Entonces ahí tenemos los tipos de reproducción animal. Continuando con nuestras diapositivas, en el proceso de reproducción de los seres vivos llegamos a la reproducción sexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, la mayoría de los animales tienen una forma de reproducción sexual a la que se diferencian en forma específica a las células reproductoras o gametos masculinos y femeninos. Ambas se unen para formar a única célula, conocida como cigoto, que sufrirá divisiones sucesivas y originará a un organismo nuevo, con características similares a los padres, pero no idénticas, muy parecidas. Podemos decir que la reproducción, en esta ocasión, ya necesitamos un macho, una hembra, un macho, una hembra, un macho, una hembra. La reproducción sexual. Entonces la reproducción sexual van a ir formar los gametos, van a participar en esta reproducción, tanto el gameto masculino como femenino, y vamos a tener la forma de la reproducción sexual a través de la isogamia y de la anisogamia. Cuando hablamos acerca de este tipo de reproducción a través de los gametos, dice, según la forma o tamaño o fisiología de los gametos, hay de dos tipos de reproducción. La reproducción sexual isogámica y la reproducción sexual anisogámica. La reproducción sexual isogámica va a darse en algas, en hongos y protozoarios. Los gametos son iguales y no puede hablarse de un masculino y un femenino, o viceversa, femenino y masculino, sino se habla de un positivo y un negativo. Entonces acá tenemos las características de los isogametos. Son prácticamente idénticos, ¿sí? Y solamente van a tener de repente la diferencia entre las características de la carga, pero son idénticamente iguales. Y a diferencia de la reproducción sexual asigomática, anisogámica, nos dice lo siguiente: es el tipo más frecuente. Los gametos son muy distintos de diferencia. El masculino es muy pequeño y móvil, como un flagelo, que se le llama a los microgametos, que pueden ser los espermatozoides. Y en el gameto femenino es muy grande e inmóvil, con sustancias de reserva y se llama macrogameto, como el caso del óvulo. Entonces nuestra reproducción en las células sexuales, en el caso del hombre, mayormente son de tipo anisogámicas. Muy bien, vamos continuando con la siguiente diapositiva. Entonces podemos decir que la reproducción sexual, que se da a través de la utilización de los gametos masculinos y femeninos, o sea, los seres vivos,
La reproducción de los seres vivos permite la conservación de la especie, es una característica. Y cada ser vivo da origen a otro ser con sus mismas características, que van a compartir entre ellos. Los seres vivos se forman en el interior de un útero de su madre o dentro de un huevo que ha sido puesto por ella. O sea que según su forma de nacimiento pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Vamos a tratar de explicar cada uno de estos conceptos. Continuamos con las diapositivas. Acá podemos encontrar a la fecundación o la reproducción de tipo ovíparos. Ovi viene la palabra huevos, paros, parir. El embrión se desarrolla fuera del cuerpo materno, en el huevo, que ahí se nutrirá de las sustancias de reserva que contiene. Son grupos que pertenezcan a este tipo de reproducción, son las aves mayormente, la gran mayoría de peces, reptiles, anfibios y muchos invertebrados. Entonces ahí tiene el concepto de lo que son ovíparos. Quiere decir que hay un acto de reproducción interna o externa donde se van a usar los gametos masculinos y femeninos o hembra y macho y tendrán como origen una fecundación y esto van a tener que poner los huevos. Los huevos van a llegar un tiempo de maduración y luego eclosionarán y tendremos como la imagen un nacimiento del pollito. Proceso ovíparo. También continuamos acerca de la reproducción a través de los animales ovovivíparos. Es un tipo de reproducción un poco menos frecuente, es un tipo de desarrollo embrionario en el que el organismo pone huevos, pero estos permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta que el embrión está completamente desarrollado. La eclosión puede producirse inmediatamente antes del parto o inmediatamente después de la puesta. Por ejemplo, algunos reptiles como las serpientes, las anacondas, tienen este tipo de reproducción. Es un ejemplo. Ovovivíparos. También habla de huevos, pero los huevos son fecundados y puestos internamente y luego son desarrollados internamente y antes de nacer pueden eclosionar o al momento de ponerlos comienza el proceso de eclosión. Aquí entonces tenemos otro tipo de reproducción en la reproducción sexual de los animales vivíparos. Son los animales cuyo embrión se desarrolla después de la fecundación de una estructura especializada dentro del vientre de la hembra, en donde recibirá el alimento y el oxígeno necesario para formar sus órganos para crecer, madurar hasta el momento del nacimiento. Acá vemos el crecimiento de un becerro, o un pequeño venado, una placenta, un feto, un cordón umbilical y un útero materno, que es propio del ser humano también y de los animales mayormente, en su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría de los mamarios. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces al hablar de la reproducción, tanto animal como vegetal, asexual y sexual, también tenemos la reproducción celular. Las células también se reproducen para mantener la cantidad de células en nuestro organismo. La reproducción celular como concepto dice, mediante el proceso de reproducción, las células dan lugar a nuevas células. En los organismos unicelulares, la reproducción coincide con la creación de un nuevo ser. En los pluricelulares, las nuevas células forman parte de los diferentes tejidos para sustituir a los que mueren para poder crecer. En las células procariontas, en caso de las bacterias, se producen o se reproducen a través de la división simple o excisión o bipartición. El ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades y así se forman dos células iguales o hijas más pequeñas que la progenitora. Es un tipo de reproducción. Nos dice, hay dos tipos de células, las procariontas, recordemos que son las bacterias, y las eucariontas que forman mayormente a las plantas, a los animales, a los hongos y al reino también que podemos acompañar. Los procariontas son más primitivos, más sencillos, con muy pocos orgánulos.
En el caso del material genético es disperso en el citoplasma, no envuelto por una membrana nuclear, no tiene un verdadero núcleo, son las bacterias, a diferencia de eucariotas que sí las tienen. Aquí tenemos entonces, continuando con las diapositivas, tenemos los tipos de reproducción celular. Según el tipo de reproducción celular y el genoma resultante podemos distinguir dos tipos, la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso de división celular por el cual se conserva la información genética contenida en los cromosomas y va a tener este proceso, una fase llamada profase, antes de eso una interfase, una preparación, una metafase, una anafase y la telofase, que ya iremos explicando en el siguiente bloque. En el caso de la meiosis, que es otro tipo de reproducción también de las células, la división celular que permite la reproducción sexual, o sea, de los gametos, es propia de los gametos. Acá se reproducen células sexuales y en el caso de la mitosis, células somáticas que van a estructurar el organismo. La meiosis o meiótica hay dos divisiones, la primera división reduccional y la segunda división ecuacional. ¿Qué quiere decir la primera división reduccional? Una célula madre diploide, o sea, con sus características completas, diploide, se representa dos Ns, se obtienen dos células hijas haploides, N, o sea, con la mitad de la carga genética. Luego, en la segunda división ecuacional, las células hijas tienen el mismo número o cromosomas que la célula madre que los origina. Después, al final. Iremos explicando en las siguientes diapositivas referente a cada uno de estos procesos de reproducción celular y ciclo celular. Muy bien, vamos continuando con estas diapositivas. Vamos a explicar acerca de la fase del ciclo celular. Cómo las células comienzan el proceso de reproducción para producir más células. En este proceso vamos a explicar, nos dice, empezamos con la G, en la fase G1, también se le denomina, que en inglés significa growth 1, ¿no? El growth 1. Llamado primera fase, dice acá, llamada la primera fase de crecimiento. La célula que viene, aquí lo podemos observar, al proceso va a ir creciendo. Acá se va a hacer más grande. Se inicia con una célula hija, que está aquí, una célula hija, que proviene de la división de la célula madre. Se dividió la célula madre en dos y obtenemos una célula hija que nuevamente comienza un proceso. Es un ciclo, nos dice. La célula aumentada en tamaño, se sintetiza un nuevo proceso a través de creación de nuevo ADN, sobre todo proteínas y también ARN. La célula recién dividida por meiosis contiene el estadio denominado G1, donde la célula crece y dará duración aproximadamente entre 6 y 12 horas. La célula duplica su tamaño, lo que acá está pequeña duplica su tamaño, su cantidad de organelos y enzimas de otras moléculas se van a organizar y pasará a lo que es la fase S. ¿Qué va a ocurrir en la fase S? La duplicación del ADN, que viene con información genética. Las proteínas asociadas, existen ahora dos copias de la información genética de la célula. Acá encontramos dos copias. Nos dice ahí, es el que tiene lugar a la duplicación del ADN cuando acaba este periodo. El núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y también de ADN. Tiene una duración aproximadamente de 6 a 8 horas. Entonces acá se engrosó, creció todo. En este proceso comienza el proceso de duplicación en la fase S y seguirá pasando un proceso de entre 6 y 8 horas. Cuando ya llega a un periodo de las 8 horas, comienza otra fase, la G2. En el periodo G2 nos dicen que las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a condensarse, quiere decir comienzan a hacerse más visibles para comenzar ya a realizar el proceso de la mitosis que va a ocurrir aquí, que también se le llama fase M, la fase
mitosis. Vamos a explicar entonces qué ocurre en la fase G2. Estamos aquí, ya está preparado, ha crecido, ¿cierto? Ha crecido, se ha duplicado su tamaño, sus organelos también han crecido. Aquí ya grande ha comenzado a duplicar su ADN en la fase S. Ya estando en la fase S después de las 8 horas, sus estructuras comienzan a engrosarse y comienzan a prepararse para el proceso de la división celular. ¿Qué ocurre en la fase G2? En la fase G2 nos dice que va a crecer, sigue sintetizando ARN, proteínas, y al final este periodo queda marcado la aparición de cambios estructurales que se hacen visibles en microscopio y que se utilizarán para la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse, a hacerse más gruesos e inicia la mitosis. Ahí, en el proceso de la mitosis, se llama la fase M. Se inicia la mitosis que concluye con el nacimiento de 2 células hijas. Acá, ¿qué ocurre ya? Se comienza a dividirse 2 células, se separan 2 juegos de cromosomas. Luego viene un proceso de la división de la citogénesis, o sea, de la membrana, y comienza el término de la división, 2 células hijas, y continuará nuevamente el ciclo celular. Muy bien, vamos repasando lo que es la fase de la mitosis. Ya hemos visto el ciclo, cómo va a ocurrir el proceso. En ese ciclo siempre va a ser continuo. Cuando ya está madura, ya tiene todas las características una célula para comenzar a reproducirse, las células tipo somáticas realizan procesos mitóticos o de mitosis. ¿Qué es la mitosis? Nos dice, es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariontas que procede inmediatamente de la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, o sea, el ADN, característico de cada uno de ellos. Y ocurrirá un proceso de división en las células somáticas. Normalmente va a formar 2 núcleos separados, y los 2 núcleos separados, acá tenemos los 2 núcleos, se llama separación carioteca o también se llama separación cariocinésica. Cuando se divide la membrana se le llama división citocinésica. Entonces ahí vamos a tener un proceso, vamos a explicar. Entonces la división celular de tipo mitosis comienza de esta manera. Ya la célula preparada comienza un proceso de interfase. Aquí voy a encontrar un nucleolo, todavía no es un núcleo, y la membrana nuclear se nota, acá está la membrana nuclear, y los cromosomas están en forma de hebras dentro de este núcleo. Desordenadas, como pueden observar, ya tengo un proceso de preparación denominada interfase. Luego, acá tenemos los centrómeros que comienzan a dividirse y a crear unas fibrillas denominadas a futuro el uso acromático. Acá nos dice, los cromosomas se condensan. Ya podemos observar aquí los cromosomas. Acá estaban desordenados. Acá le denominamos cromatidas. Acá ya se convierten en cromosomas. Y la membrana nuclear desaparece. ¿Te das cuenta? Aquí está todo bordeado, mientras que aquí ya está más disperso. Esa es la profase. En la metafase, los cromosomas se comienzan a centrarse en la línea ecuatorial, se denomina placa de la metafase. Ocurre que cada uno de los centrómeros se va a los polos y va a través del uso acromático, esas fibras van a ir relacionando a cada uno de los cromosomas. Esta es la fase de la metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula y en la placa de la metafase. Las fibras del uso están unidas por los cromosomas. Acá podemos observar. Entonces, cuando vemos así, sabemos que estamos en la metafase. Luego de este proceso ocurre la anafase. En la anafase, los cromosomas que estaban alineados, acá lo podemos observar en la siguiente, comienzan a dividirse. Cada centrómero comienza a jalar parte de los cromosomas para hacer parte de ellos a través. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. O sea, todos estos irán hacia este polo y todos estos irán hacia ese polo.
Esa es la anafase. Luego viene el último proceso que se denomina telofase. Aquí pueden observar que los cromosomas que fueron jalados hasta ese polo ya comenzó a crear una nueva membrana. Igual ocurre en el de aquí. El uso cromático ya es menos en esta parte. Y la membrana ha comenzado a estrangularse. Ahí está, una división de la membrana. ¿Qué nos dice? La telofase, los cromosomas están en los polos, son más difusos, ya están pocos, no se ve menos. La membrana nuclear se vuelve a la forma normal y el citoplasma se divide en dos. Y al final tuviéramos dos células hijas. 1, 2. Muy bien. En la anterior habíamos explicado lo que era mitosis. Ahora vamos con la meiosis. La meiosis tiene dos procesos, denominada meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es idéntica, muy parecida a la mitosis. Ahí está. Pero en esta ocasión no es una célula somática, sino es una célula sexual. ¿Dónde va a ocurrir? Van a aparecer estos dos centrómeros que están aquí. Las cromatidas están en desorden, esa es la interfase, tanto en desorden, la interfase, acá ya comienzan a ordenarse, los centrómeros ya se comienzan a organizar, la metafase, el centrómero está en un polo, en el otro polo, se organizan en el medio de la línea ecuatorial, luego en la anafase, los cromosomas se van hacia un polo y hacia el otro polo, cada uno con su centrómero, y luego en la telofase comienzan a dividir el núcleo y ya también aparece la parte de la membrana celular. Al final tendremos dos células idénticas a la madre. Estas dos células idénticas que están aquí, comienza el proceso de meiosis 2. Acá era reducción, acá es duplicación, o también se llama ecuacional o multiplicación. ¿Qué va a ocurrir? Ella realizará todo este proceso prácticamente aquí, pero va a duplicar lo que es haploide, se convertirá en diploide y luego tendremos células de tipo haploides. Entonces ocurre aquí. Para fase 2, nuevamente, igual parecida a la de aquí, a la profase 1, aquí ¿qué ocurre? Acá ya no hay 4 cromosomas, acá solamente hay 2, o sea, la mitad. Aquí eran diploides, acá se hacen haploides. Comienzan a dividirse, jalan los gametos en la anafase, cada uno a su lado. Comienza la subdivisión del telofase a través de la membrana y ya no va a crear 2 células hijas, sino va a crear 4 células hijas. Este tipo de reproducción celular se da en células sexuales. Espermatozoides, óvulos, por ejemplo. En esta diapositiva tenemos alguna diferencia, la vamos a explicar entre la mitosis y la meiosis que hemos ido explicando durante este proceso. Acá tenemos unas células diploides en ambos lados, tanto mitosis como meiosis. Se divide, duplica el ADN, igual acá el ADN se duplica, se dan cuenta del mismo proceso. La profase 1, acá se llama meiosis, acá en mitosis se llama solamente profase. Se alinea, ¿cierto? Comienza a hacerse más grueso las cromatidas. Por el proceso de las cromatidas, ya comienza el proceso con las cromatidas, luego viene el proceso de la metafase, ya estamos en la metafase, es un solo proceso, la anafase, parecidas también, y luego viene las células hijas. En esta ocasión tenemos células diploides y células también diploides. Pero luego aquí termina la mitosis, células somáticas que van a formar estructuras del cuerpo, huesos, piel, sangre, etcétera, etcétera. Mientras que en el caso de la meiosis va a haber otro proceso. Las células hijas comienzan a hacer un segundo proceso, metafase 1, metafase 2, ¿cierto? Aquí está, y al final tendremos 4 células hijas, nuevamente. Ahí está. Esa es la diferencia, que ellos tienen un solo proceso y ellos tienen ambos procesos, 2 procesos. Muy bien, jóvenes, llegamos a la parte final de nuestra exposición. Gracias por su atención, muchos éxitos para todos. Ya estamos a puertas de dar nuestro examen, sigan repasando, sigan esforzándose y muchos éxitos. Cuídense, Dios los bendiga.